Durante esta semana pues he estado leyendo distintas partes de la palabra de Dios, de la Biblia, y todas me llevaban a un reto, me llevaban a una pregunta. Y la pregunta es, ¿te estás dejando engañar? Y muchas veces pensamos de que somos muy listos y que a nosotros nunca nos van a engañar. Pero estamos muy equivocados porque ante nosotros tenemos al profesional de la mentira, al gran mentiroso. Satanás es el padre de mentira. Así que es profesional y utiliza todas las artimañas que tiene para podernos engañar. Así que la palabra de Dios, pues a mí me retaba, me provocaba, y yo quiero que en esta mañana también la palabra de Dios os rete, os provoque, y os lleve a la misma advertencia que me llevaba a mí. ¿Estás aprovechando realmente el tiempo? ¿O te estás dejando engañar y dejar que pase el tiempo sin que hagas nada? Vamos a ir a un texto que se encuentra en Primera de Timoteo, capítulo 4. A partir del versículo 1. Son cinco versículos los que vamos a leer. Un hermano, una hermana que lo tenga, que lea estos primeros 5 versículos. Pero el Espíritu dice claramente que los postreros tiempos algunos apostarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores, a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó con acción de gracia para que pasen de ellos, los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es desecharse. Así se toma con acción de gracia. Porque la palabra de Dios, por la oración, es santificada. Si esto enseñas a los hermanos, será un buen ministerio de Jesucristo, nutrido por las palabras de la fe. Solo hasta el versículo 5. Desecha las fábulas profanas. Solo hasta el versículo 5. 5 solo. Alguien que lea Judas, los versículos 17 al 23. Así dice la palabra del Señor, dice: pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores, que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencerlos; a otros, salvar, arrebatándolos del fuego; y a otros, tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Serias advertencias, ¿verdad? Pues son advertencias las que vamos a ver en esta mañana. Así que volvemos a Timoteo, Primera de Timoteo, capítulo 4. Espero en los 30 minutos, 35, poder desarrollar el tema. Y si no, pues os pediré algunos minutos más. Pero creo que es interesante que veamos las advertencias, las serias advertencias que tanto Pablo, Pedro, Judas nos están haciendo. Así que en Primera de Timoteo, Pablo
le advierte a Timoteo, y Timoteo era joven, pero ya era experimentado, desde el punto de vista de que había estado a los pies de Pablo y había aprendido de Pablo. Y ahora Pablo le tiene que transmitir serias advertencias, le tiene que advertir de todas aquellas cosas que se va a encontrar. Por tanto, si era advertencia para Timoteo, también son advertencias para nosotros. Si este problema lo iba a tener Timoteo, también lo tenemos nosotros, porque habla también de los posteros tiempos, y estamos en estos tiempos de los que se habla aquí en la palabra de Dios. Así que fijaros en este capítulo 4 cómo empieza. Pero el Espíritu, y aquí tenemos quién es el que está transmitiendo el mensaje, es el propio Espíritu, es la tercera persona de la Trinidad, es Dios mismo transmitiendo esta advertencia. Pero el Espíritu, y lo dice claramente, dice el texto, la palabra que aparece aquí es claramente, con absoluta seguridad. El Espíritu dice claramente que en los tiempos últimos, en los posteros tiempos, algunos apostatarán de la fe. ¿Creéis que esto está ocurriendo ya? Algunos apostatarán de la fe. La palabra que aparece aquí, apostatarán, es se apartarán. Así que algunos se apartarán de la fe. ¿Y la fe por qué nos viene? La fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Así que algunos se apartarán de la verdad, que es la palabra de Dios. Y cuando nos apartamos de la verdad, que es la palabra de Dios, ¿a qué nos acercamos? A la mentira del mentiroso. Así que nos está advirtiendo el mismo Espíritu, el mismo Dios, la tercera persona de la Trinidad, nos está advirtiendo de que algunos se van a apartar de la fe. Se van a apartar de la verdad de Dios. Se van a apartar de la palabra de Dios. Si se apartan, fijaros lo que dice el texto, prestarán atención a otras cosas. Y la atención se la van a prestar a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Qué son espíritus engañadores y doctrinas de demonios? No vemos los espíritus, ¿verdad? Pero vemos a personas que, influenciadas por esos espíritus, nos dicen cosas que están en contra de la palabra de Dios. ¿Verdad que sí? Por tanto, aquí se está refiriendo a personas. A personas que, influenciados por Satanás, por espíritus inmundos, por espíritus mentirosos, nos hacen que no veamos la verdad en la palabra de Dios. Y que por tanto nos apartemos de Dios. Porque es la palabra de Dios la que nos lleva a Dios. La que nos hace conocer cada día más de Dios. Así que estamos muy equivocados si cada día no estamos meditando en la palabra de Dios. Y yo quiero hacer aquí el primer paréntesis. Me temo, hermanos, de que estamos dedicando mucho más tiempo a escuchar predicaciones que a leer la palabra de Dios. Necesitamos volver a la palabra de Dios. Dejar que el Espíritu Santo nos ayude a entender la palabra de Dios. No necesitamos que constantemente nos estén dando mensajes y mensajes. Y si escuchamos esos mensajes, tendremos que analizarlos conforme a la palabra de Dios. Porque poco a poco, y tantos mensajes, y ahora lo veremos, como así advierte también Pablo, se meten cosas en medio que no son verdad. Y la mentira es eso. Es transformar la verdad en algo que no es verdad, sencillamente añadiendo o quitándole cosas a la palabra de Dios. Y hermano, tenemos mensajes y mensajes y mensajes en estos últimos tiempos que nos quitan tiempo del que tenemos que dedicar a leer
profundamente la palabra de Dios, a meditar profundamente la palabra de Dios y a ver, a través del Espíritu Santo, qué nos quiere mostrar en ese momento y para las circunstancias que estamos viviendo la palabra de Dios. Dios nos habla a través de su palabra. Así que vemos que tenemos que prestar atención no a espíritus engañadores, no a doctrinas de demonios, sino tenemos que volver a la Escritura, a la palabra de Dios. Yo sé que hay excelentes predicadores y nos llegan mensajes, yo escucho, pero tenemos que ver que la verdad es la palabra de Dios y los predicadores pueden cometer también errores, pueden ser también despistados en algunos aspectos. Y tenemos que comprobar cada una de las cosas que dicen con la palabra de Dios. La palabra de Dios es lo que Dios utiliza para hablarnos. Así que tenemos que hablar y hablar con Dios en oración y escuchar a Dios a través de su palabra. Fijaros el versículo 2. Aquí está la técnica que están utilizando. ¿Qué es lo que utilizan? Mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Y muchas veces podemos decir, es verdad que esté diciendo esto, pero está cauterizada la conciencia, no está hablando del Espíritu. Los creyentes, el Espíritu Santo nos ayuda a detectar, a discernir lo que está bien y lo que está mal, lo que es y lo que no es la voluntad de Dios. Pero aquí está hablando de la hipocresía de personas mentirosas que tienen cauterizada la conciencia. La conciencia nos la ha dado Dios a todos los seres humanos. El Espíritu Santo lo tenemos aquellos que hemos creído en Jesucristo como nuestro Salvador. Luego habrá personas que no teniendo el Espíritu Santo tienen cauterizada la conciencia y están metiendo mentiras en medio de la verdad del Evangelio. De manera que están transformando el Evangelio y el Evangelio no está teniendo el poder que realmente tiene. ¿Por qué? Porque se está teniendo la interferencia de las mentiras que se pueden añadir. Así que vemos mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. La palabra que se utiliza aquí para cauterizar la conciencia es muy fuerte. No sé si lo habéis visto, en algunas películas pues lo echan, pero te hacen una herida y esa herida sangra y para que se paralice la salida de sangre y ya no sufra, no tenga dolor, ¿qué se hace? Pues se coge algo muy caliente y se pone encima y lo que hace es quemarte todo eso. Eso es cauterizar la herida, eso es cauterizar la conciencia. Ya no sienten nada. Así que son personas que ya no sienten nada. No le importa qué decir. ¿Y qué es lo que buscan? Lo vemos a partir de los versículos 3, 4 y 5. Control. Tener control. Prohíben casarse. Mandan a abstenerse de alimentos. Realmente lo que están buscando es tener el control. No vamos a entrar en lo que significa aquí la prohibición de casarse y demás porque quiero seguir con otros puntos. Pero aquí realmente, si lo vemos, lo que está es, quiere tomar el control. Cuando el control realmente de nuestras vidas, ¿quién tiene que tenerlo? Dios, a través del Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo entendemos que es Dios, a través del Espíritu Santo, el que toma o debe de tomar nuestro control? Cuando nos acercamos a Dios a través de su palabra y entendemos cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Por eso, la importancia de que la palabra de Dios nos llegue pura. La analicemos a través del filtro, la analicemos a través del Espíritu Santo y el Espíritu Santo que nos capacita, nos dé la sabiduría necesaria para poder aportar a nuestras vidas toda esa enseñanza que a través de la Escritura Él nos está dando. De manera que es importante, sumamente importante, de que volvamos a la palabra de Dios. De que utilicemos gran parte del tiempo bueno que tenemos para ir a la palabra de Dios. Y que Dios, a través de su palabra, siga santificando nuestras vidas.
aplicando el Espíritu Santo toda esa enseñanza para que cada día la pongamos en práctica. Y eso nos llevará a la santidad. Nos llevará a poder estar delante de la presencia de Dios gozándonos los unos con los otros, porque estaremos cumpliendo con su voluntad. La mentira de los espíritus engañadores, de la doctrina de demonios, nos lleva a divisiones, nos lleva a aislamiento, nos lleva a que como iglesia no nos reunamos y podamos estar juntos en la presencia de Dios. Porque es más fácil atacarnos cuando estamos solos que cuando como iglesia estamos unidos en la presencia de Dios. Y Dios es el que rige la vida de la iglesia y la vida de cada uno de nosotros a través de su Santo Espíritu. Así que en 1 de Timoteo 4, Pablo le ha estado diciendo cosas a Timoteo, cosas muy interesantes que tenemos que tener en cuenta. Pasamos a 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Desde el 14 vamos a leer. Ya lo tenéis, ¿no? Pues, versículo 14. Recuérdales esto, encargándoles solemnemente en la presencia de Dios que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha y lleva a los oyentes a la ruina. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la espada, ¿no? ¿Qué dice? La palabra de verdad. Hermano, es un reto para cada uno de nosotros manejar con precisión la palabra de Dios. Pero es una obligación para los que subimos al púlpito el manejar con precisión la palabra de Dios. Porque es temor. Porque también nosotros, voluntaria o involuntariamente, podemos transformar la palabra de Dios si no echamos tiempo delante de la palabra de Dios con el poder del Espíritu Santo. No podemos decir cualquier cosa desde el púlpito. Temor me da cuando subo al púlpito. Porque no estoy dando una clase de soldadura o de electricidad, sino estoy siendo portavoz de Dios, siendo utilizado por el Espíritu Santo para hablaros a vosotros, pero también para poder poner en marcha todo eso que hablo a vosotros en mi propia vida. No puedo confundiros. No vale decir, es que me equivoqué. Tenemos que echar tiempo de calidad, delante de la palabra de Dios, para que Dios nos utilice para hablarnos los unos a los otros, para ayudarnos los unos a los otros, para que todos juntos podamos gozarnos de la presencia de Dios, haciendo su voluntad. Así que procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, no a prueba, si no te preparas en la palabra de Dios, porque vas a cometer infinidad de errores. Porque el manual que Dios tiene es su palabra. Así que maneja con precisión la palabra de verdad. Raimundo, Antonio, Eduardo y yo mismo, y todos los que tomen la palabra de Dios, tenemos aquí una seria advertencia. Tenemos que procurar cometer los mínimos errores, porque nuestros errores son importantes. Estamos hablando de palabra de Dios. Seguimos adelante. En el capítulo 3, versículos del 14 al 17. Advertencia nuevamente de Pablo a Timoteo. Desde el 10 es impresionante, pero vamos a leer desde el 14. Tú,
Timoteo, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Nuevamente, énfasis en el conocimiento de la palabra de Dios. En tiempo delante de la Biblia, la palabra de Dios. Porque, versículo 16, porque toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Hermanos, si queremos tener el equipo necesario para poder actuar y andar como verdaderos hijos de Dios, necesitamos la palabra de Dios. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. ¿Qué es lo que necesitamos? Necesitamos aprender, pero necesitamos que nos reprenda y reprender cuando alguien se está saliendo de la voluntad de Dios, corregir situaciones, instruir en justicia. Todo eso lo necesitamos, pues todo eso lo tenemos en la palabra de Dios. Así que Pablo no termina aquí, ¿eh? Pablo todavía escribe otro capítulo, y es el capítulo 4, y aquí es donde vamos a meditar en esta mañana. Ahora viene un compromiso. Pablo le pide un compromiso, le hace un encargo a Timoteo. Pero ese encargo yo lo tomo también como mío. Ese compromiso lo tomo también para mí y creo que cada uno de nosotros lo tenemos que aplicar para nuestras propias vidas. Y le dice, te encargo solemnemente, en la palabra que aparece ahí, y voy a buscar testigos, los testigos más importantes que pueden estar en este encargo que te estoy haciendo. ¿Y quiénes son esos testigos que van a presenciar el encargo? El Padre y el Hijo. Pero hemos visto antes al Espíritu Santo diciendo que es el que le advierte también. Así que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están involucrados en este asunto. Te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino. Y aquí viene el encargo. Predica la palabra. Predica la palabra. No predica tu palabra. No dice, cuéntale un testimonio, cuéntale una fábula, cuéntale una historia. Entretenlo. Y hermanos, muchas veces estamos entreteniendo desde el púlpito. Muchas veces estamos contando fábulas desde el púlpito. Muchas veces estamos buscando que la gente llene el sitio. Pero aquí dice que la palabra de Dios tiene que hacer otras cosas. Dice, predica la palabra. Insiste a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Eso no es entretener, ¿verdad? Eso es comprometerse con Dios en decir la verdad de Dios, aunque duela. Y a veces duele la palabra de Dios, porque te está reprendiendo, porque te está corrigiendo, porque te está poniendo en el camino que Dios quiere, y eso duele. Pero te hace ir rápido hacia la santidad. Y necesitamos santidad. Necesitamos glorificar el nombre de nuestro Dios. Así que tenemos que predicar la palabra de Dios.
predicar la palabra de Dios. Y para predicar la palabra de Dios tenemos que conocer la palabra de Dios, con lo cual volvemos a la misma situación anterior. Tiempo con la Biblia en las manos, estudiando su palabra, la palabra de Dios. Y ahí hay una advertencia siguiente, versículo 3. El tiempo se nos termina. Porque vendrá tiempo cuando, dice el texto, no soportarán la sana doctrina. No la aguantarán. No la querrán escuchar. Antes decía Antonio, leyendo el texto de Pablo, que no os engañen. Y decía una serie de cosas, pecados, de esos pecados ya muchos se han ido quitando, ya no parecen pecados. Que no nos engañen, siguen siendo pecados y tenemos que seguir proclamando que eso es pecado. Dice que vendrán tiempos cuando no soportarán la sana doctrina. Cuando anunciamos que eso es pecado, no lo aguantan. Quien está viviendo en el pecado no quiere escuchar eso. Quiere escuchar otras cosas. No es que no quiera escuchar, quiere escuchar, claro que quiere escuchar. Algo que le suavice lo que le está diciendo su conciencia, si todavía no la tienen cauterizada. Algo que les tranquilice. Y hermano, muchos mensajes son tranquilizadores para aquellos que viven en pecado, porque le están diciendo que eso no es pecado. Y entonces estamos falseando la palabra de Dios. Fijaros el texto. Porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, es decir, teniendo deseo de escuchar, teniendo deseo de oír, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos. ¿Y no está pasando eso a través de internet ahora? Que escuchamos 32 mensajes todos los días, pero que nos sean suaves y nos gusten. Y estamos llegando a tener la predicación adaptada a lo que nosotros queremos escuchar. Me gusta más esta persona porque habla de esto y no toca este tema que me puede doler. Yo no digo en absoluto que no sean buenas las predicaciones que tenemos. Hay excelentes predicadores con muchísima más sabiduría que yo y que cualquiera de nosotros. Pero también hay mucha basura en internet que nos están confundiendo. Y a mí esto me llevaba a internet, me llevaba a la cantidad de situaciones que ahora se nos presentan delante. Dice, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo deseo de oír, ¿qué haga? Buscar a aquel que te diga la cosa que tú quieres oír y que esté de acuerdo con lo que tú estás haciendo y que así te justifique el por qué lo hace. Y no irás a la palabra de Dios que te dice, eso no es correcto, sino irás a que te diga lo que estás haciendo, no importa. Así que, ¿van a venir estos tiempos? No, estamos ya en estos tiempos, creo yo. Por eso la advertencia es seria. ¿Vamos a caer también nosotros en esto, hermanos? ¿Vamos a ocupar gran parte del tiempo de calidad que tenemos en escuchar, que es bueno escuchar todo aquello que sea bueno, pero tenemos que dedicar un tiempo específico para estar delante de la palabra de Dios y comprobar si lo que hemos escuchado es sano, es doctrina sana? Y doctrina sana no es otra cosa que aquella doctrina que te produce sanidad, que es la doctrina que viene de la palabra de Dios. La sana doctrina produce sanidad en la persona. Así que vemos que Pablo está enseñando bien a Timoteo y le dice las cosas reales. Y nosotros también tenemos que hacer lo mismo que Pablo, transmitir con realidad, con verdad, la palabra de Dios. Porque vendrán tiempos cuando ya no podrán hacerlo.
porque haya infinidad de mensajes circulando que ahoguen el mensaje de la verdad y ya no te escuchen. Que ya en la iglesia prediquemos la verdad, pero no quieran escucharnos, sino quieran escuchar algo más suavito. O sencillamente seamos perseguidos, como están siendo perseguidos en otros sitios, y no te dejen predicar directamente la palabra de Dios. Sea de una manera o sea de otra, son tiempos malos, donde la palabra de Dios, como siempre, va a ser atacada por el gran enemigo. Así que vemos que ahora se están acumulando infinidad de maestros que hablan conforme a sus propios deseos. ¿Y qué pasará? Versículo 4. Que los oyentes que están escuchando mensajes que no son la palabra de Dios, apartarán su oído de la verdad y se volverán a mitos, a fábulas, a cosas que sí les gustan y que no les incomodan. Así que se apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a mitos, a fábulas, a aquellas cosas que no les incomodan en absoluto. Así que ahora el mensaje ya es directo para Timoteo y el mensaje es directo para cada uno de nosotros. Y eso se encuentra en el versículo 5. Pero tú, Antonio, Pepi, Juani, Eduardo, Ru, Eli, Rafa, tú también, ¿eh? Todos nosotros, sé sobrio en todas las cosas y sufre penalidades. Si tienes que decir las cosas, dilas, aunque te van a producir situaciones raras, que en muchos casos te va a producir sufrimiento. Pero tienes que hacerlo. Haz el trabajo de un evangelista. Cumple tu ministerio. Porque si no estás diciendo la verdad, no estás cumpliendo tu ministerio, sino más bien estás estorbando el ministerio del Espíritu Santo, que es que sepamos quién es Dios y cuál es su obra a través de la cruz. Y Pablo estaba autorizado para decir estas cosas, hermano. Fijaros en qué situación se encuentra Pablo cuando está diciéndole estas cosas a Timoteo. Pablo, después de haber pasado por todos los sitios que pasó, en algunos sitios golpeado, en otros sitios encarcelado, en otros sitios apedreado, sufrió, dice, bueno, en otros sitios, todos algo más ignorados, dice, porque yo ya estoy para ser derramado como una ofrenda de libación y el tiempo de mi partida ha llegado. Él está diciendo, yo ya estoy para entrar en la presencia de Dios. Yo ya estoy para poder vivir directamente la presencia de Dios. Voy a cruzar ya el umbral de la muerte, pero algo he hecho durante el tiempo, que quiero que hagáis también vosotros. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera y he guardado la fe. O lo que es lo mismo, he vivido la verdad del Evangelio. He peleado la buena batalla. ¿La estamos peleando? La fe, la carrera no la hemos terminado, estamos en medio de ella. Y eso es muy importante para nosotros, porque estamos en el momento de que si estamos equivocados, si estamos confundidos, si no estamos haciendo lo que es la voluntad de Dios, estamos en tiempo todavía y a tiempo para poder poner en nuestras vidas aquellos cambios o introducir aquellos cambios que sean necesarios para que nuestras vidas den olor fragante delante de Dios. Y podamos decir, cuando llegue el tiempo, he terminado la carrera, he guardado la fe. En el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amáis su venida, ¿verdad? Pues también se está refiriendo entonces a nosotros.
Así que vemos que Pablo está advirtiendo a Timoteo, pero realmente no es Pablo advirtiendo a Timoteo. Como vimos al principio, es el Espíritu advirtiendo a Pablo, advirtiendo a Timoteo, advirtiéndonos a nosotros de que la situación real es la que tenemos aquí delante, de que el engañador, el embaucador, el mentiroso, nos va a intentar a confundir. No nos va a quitar la salvación, pero sí nos va a quitar la bendición de ver que muchos pasan de muerte a vida porque nosotros estamos transmitiendo con fidelidad el mensaje de salvación. Incluso podemos ser piedra de tropiezo para muchos si realmente no hacemos las cosas conforme a su voluntad. Y para poder hacer su voluntad necesitamos conocerla. Y no podremos conocerla si no es a través de la palabra de Dios. Así que, hermanos, escuchar mensaje, perfecto. Pero no olvidemos la verdad de la palabra de Dios. Y la verdad que viene en la palabra de Dios. Y es que toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Y si queremos que eso pase en nuestra vida, tendremos que ir a la palabra de Dios, porque a cada uno de nosotros, en lo más profundo de nuestro corazón y con la ayuda del Espíritu Santo, la palabra de Dios nos va a poner el dedo en el sitio donde más nos duele y vamos a detectar qué es lo que tenemos que quitar para que deje de dolernos. Así que, hermanos, que el Señor nos utilice a cada uno de nosotros en el sitio en el que estemos para ser para su honra y para su gloria. Señor bendiga. Amén.